La primera vez que el capitán Elías R.U. conoció a la reina Taylor, ella estaba parada en medio de sus aposentos con un desaprobando el ceño fruncido y el aplomo de alguien que no había tocado un picaporte en su vida. Sus orejas, largas, elegantes, y, temblando como una antena agitada, eran las únicas señales de que no había dominado del todo el arte de parecer indiferente. Elías, goteando refrigerante de una tubería de recirculación rota y aún sosteniendo una taza medio derretida que alguna vez había contenido líquido parecido al café, la miró y murmuró: «Genial, realeza». En mi armario de escobas. Tan ni siquiera parpadeó. Me informaron que este es el más seguro. Habitación en el puesto avanzado. Ella miró a su alrededor, mirando el cableado expuesto, un conducto, regulador de oxígeno con cinta adhesiva y un póster de una estrella del pop de Terán con sombrero de vaquero levantando el pulgar. Claramente, estaba mal informado. Oye, ese regulador solo explotó una vez, Elías. Seth arrojó la taza a un estante y desapareció. Y ese es el Serifastro. Salvó a New Dallas del orbital. Vaqueros del Rancho Gamma. Muestra algo de respeto. La IA de mantenimiento de la Paz Ilix tardó otros 10 minutos en explicar que debido a una creciente amenaza de facciones antidiplomáticas de aviones no tripulados, la reina de Valari estaría compartiendo la de Elías. Cuartos para las próximas 42 rotaciones. Para su protección o la de él, posiblemente ambas. La voz de Silix, una alegre mezcla de contrabando y actualizaciones de firmware, crepitó a través del intercomunicador. Tus ciclos de sueño son compatibles. Probabilidad de violencia de convivencia 39% y decreciente. No es divertido. ¿Ella muerde?, preguntó Elías. He conquistado 3 solares. Provincias y desarmé a un señor de la guerra cartano usando solo mi mente, Taylor. Respondió sin mirarlo. Tomaré eso como un sí. Esa noche, la habitación se sintió más pequeña. La litera de Elías gimió debajo su peso mientras Taylor tomaba la cuna de invitados. Un marco rígido de descanso Velari, aparentemente diseñado por personas que creer en la comodidad era una forma de debilidad moral. Ella se sentó erguida, los ojos medio cerrada, con los brazos cruzados en su regazo como una diosa araña meditando. Y las intentó no mirar. Luego miró de nuevo. Luego apartó la mirada muy rápido y golpeó su almohada por estar demasiado esponjosa. En algún lugar después de la medianoche, la filtración de oxígeno tuvo hipo, lo que provocó que las luces del techo parpadearan. La armadura brillaba, ajustando sutilmente su tejido cristalino a su cambiante temperatura emocional. ¿Hace eso? ¿Cada vez que estás molesto? Elías preguntó desde la oscuridad. Tu voz por sí sola tensaría la mayoría de los biosuits, dijo. Tranquilamente, halagado. Un largo silencio, luego del lado de Taylor. ¿Qué es un microondas? ¿Burrito y por qué estaba envuelto alrededor de una batería fusión? Elías sonrió en su almohada. Eso es clasificado, pero digamos que alguien me debe 20 créditos y una disculpa. Para la tercera noche, había surgido un patrón. Ella entraría exactamente 2 minutos después de que se apagaran las luces. Realice un ritual de limpieza preciso de 3 minutos que implique susurrarle las botas y acostarse sin decir una palabra. Él a su vez fingiría estar dormida, fallaría, haría una broma sobre que ella fuera la primera monarca. Oler débilmente a ozono y ser ignorado. Luego ambos escuchaban el gemido rítmico del regulador climático. Y no hablar de la amenaza exterior. Los drones rebeldes aún no habían traspasado el perímetro, pero estaban dando vueltas. Uno se había acercado lo suficiente como para codificar las señales diplomáticas de la base, lo que resultó en una propuesta de matrimonio accidental de un enviado marciano a un asteroide. El asteroide había aceptado. ¿Por qué quieren? ¿Estás muerto?, Elías preguntó la quinta noche, rompiendo el silencio después de que ella terminó de tararear su extraña canción de cuna. Eso sonaba sospechosamente a corrupción de datos. Porque firmé un tratado que le costó a 100 traficantes de armas su fortunas, dijo. Eso lo logrará, giró ligeramente la cabeza. ¿Y tú? ¿Por qué sigues aquí? Elías se movió, con los ojos en el techo. Me gusta la comida. Solo hemos tenido paquetes de nutrientes durante las últimas 8 rotaciones. Exacto. Mantiene el colón despejado. Taylor le parpadeó un momento y luego le dio el más mínimo indicio de sonrisa. No era mucho, pero sus oídos se contrajo. Las noches empezaron a cambiar. Una noche,
Elías regresó de un turno doble y encontró su cama hecha ahí. El póster de Cowboy fue reemplazado por un holograma Velari de lo que parecía una medusa bioluminiscente haciendo malabares con lunas. Pensé que podría calmar tu cerebro bárbaro antes de descansar, Taylor explicó sin mirarlo a los ojos. Extraño astro, dijo, pero de todos modos se sentó en el borde de la cama, observando a la medusa realizar su acto de desafío gravitacional. A su vez, dejó de dejar sus calcetines en el espacio común. Aprendieron cosas de que Taylor tenía una hermana que había abdicado. Deber real de convertirse en poeta en las nubes de metano de Tira 3. Que Elías tenía. Una vez probé la comedia de pie durante la licencia en tierra. Y fue abucheado fuera del escenario por un grupo de lagartos inteligentes con sincronización impecable. Que los Valari no sueñen a menos que estén emocionalmente comprometidos. Y Elías había comenzado a despertarse con murmullos suaves en un lenguaje que brillaba. Los diagnósticos confirmaron un menor sabotaje, probablemente de la misma facción rebelde, sin bajas, sin confirmaciones. Intrusos. La base reanudó su funcionamiento parcial en cuestión de horas, pero el aire en su habitación se sintió diferente esa noche. Más delgado, más afilado, como recordaba. Elías lo notó cuando Taylor despegó. Su armadura iba más despacio de lo habitual, haciendo una pausa para dejar una leve marca de quemadura en su manga. Ella no hizo comentarios sobre su nuevo hematoma. O bien, simplemente le entregó una compresa fría con forma de cubo de tofu sensible que susurró aliento en 7 idiomas. Se sentó en el borde de su cama, sin saber si los latidos en sus costillas eran por el impacto o por la realización. Que él no quería que ella se fuera cuando terminara la misión. ¿Estás bien?, preguntó, sin levantar la vista. Taylor respondió después de un pausa. Cuando era niña, mis instructores me hicieron estudiar la anatomía del miedo. Frecuencia del pulso, dilatación de la pupila, termografía neural. Aprobé todos los exámenes. Pensé que lo entendía. Ahora lo encuentro sorprendentemente ruidoso. Hila se rió suavemente. Sí. El miedo es un compañero de cuarto ruidoso. Giró ligeramente la cabeza. Tú también. Él sonrió. ¿Esta es la parte en la que compartimos una historia de trauma y nos quedamos dormidos sobre los hombros del otro? Solo si él. Diplomacia planetaria. Cierra. El mío involucra una máquina expendedora en Povos que intentó arrestarme por merodeo público. Ella no se rió. En realidad no, pero la comisura de su boca se encrespó y sus ojos se suavizaron como si hubiera olvidado por un momento que llevaba gobiernos enteros a su paso. Más tarde, cuando las luces se atenuaron y ambos yacían en sus respectivas camas, más cerca que antes, aún sin tocarse, hablaron. La oscuridad. ¿Alguna vez has soñado? Rara vez, respondió ella. Él asintió para sí mismo. Yo tenía uno. Anoche. Estabas montando una tortuga gigante a través de las ruinas de una biblioteca. Seguiste citando filosofía. La tortuga explotó. ¿Era simbólico de mis recuerdos sin procesar de la escuela secundaria? Probablemente. Ella se quedó callada durante un largo momento, luego en voz baja. Yo también sueño. Yo estaba caminando por el jardín de mi madre, pero las flores cantaban tu ridícula canción de vaquero. Elías se sentó. Serifasros. Votación de las llanuras de plasma. Desafortunadamente, eso es un avance psíquico o un karaoke de especies internas. Taylor se volvió hacia él en la oscuridad. Su silueta estaba delineada por el tenue pulso azul de la cuadrícula del escudo ambiental. Su voz apenas era un susurro. ¿Crees que la habitación se siente diferente ahora? Él asintió. Sí, como si fuera menos de una habitación. Más de un pequeño ecosistema extraño compartido contigo, conmigo y el fantasma de ese mal burrito que comí la semana pasada. Creo que el burrito logró la sensibilidad. Que descanse. En gracienta paz. No dijeron buenas noches, solo dejaron que el silencio recuperara el espacio. Pero en algún lugar entre los sueños. Y con las luces atenuadas, él las cruzó la estrecha distancia y tocó ligeramente sus dedos una vez. Ella no lo hizo. Flinch. Él esperaba que ella se retirara. En cambio, su mano permaneció donde estaba. Aún estable. La base zumbaba a su alrededor, y el aire ya no se sentía del todo. Tan delgada. Elías se quedó mirando el espejo, que había sido hackeado por alguien, probablemente Valari, para que no mostrara su reflejo, sino un modelo 3D giratorio de su cráneo anotado con comentarios como asimetría craneal 12,6% y tejido emocionalmente comprometido.
Detectado cerca del lóbulo frontal. Le apuntó con un cepillo de dientes. No recuerdo haberte autorizado a insultarme la cabeza. Él. Miró respondió en tonos de dúo. Tu estructura ósea ofende a la geometría. Detrás de él, Taylor habló sin levantar la vista de su bloc de datos. Lo modifiqué para ayudar a tu autoconciencia. Oh. Podría haberme dicho que tenía una frente extraña. Lo hice hace 3 noches. Ilya. Suspiró, escupió y agarró una toalla, sin ver por poco una de sus relucientes botas en el suelo. Él lo miró fijamente por un segundo, luego levantó una ceja. ¿Tus zapatos están flotando? Taylor no lo hizo. Mira hacia arriba. Suspensión antifatiga de agarre bajo para uso ceremonial. Necesito un dedo del pie óptimo. Circulación durante la diplomacia prolongada. Por supuesto, no pueden ir los dedos reales. Entumecido durante un tratado de paz. Se estaban preparando para asistir a la cumbre interina de la Asamblea de Paz Galáctica organizada en el atrio principal de Aerodani 6. Una decisión que desconcertó a todos, excepto a la IA. Sistema logístico, que, según los informes, había seleccionado la ubicación en función de la tensión neutral. En la 10ª noche, la puerta. La alarma sonó con una alerta de nivel 2. Violación de drones. Elías salió rodando de la cama con una pistola en una mano y un barra de raciones medio consumida en la otra. Taylor, ya erguido, agarró el blaster cuando se resbaló de su agarre y se lo devolvió con regio desdén. Veo que tu entrenamiento continúa impresionando, dijo. Simplemente estaba desorientado, dijo. Murmuró, limpiándose las migajas de la boca. Además, babeaste sobre mi manta. No babeo. Había un charco real. Despejaron el pasillo uno al lado del otro, moviéndose como un reloj. No se necesitan palabras. Cuando el dron finalmente fue desarmado, un cilindro de muerte tenso y tenso con lo que parecía una pegatina de cara sonriente en su chasis. Se pararon sobre él en silencio, recuperando el aliento. ¿Quieres explicar por qué esa cosa tenía una foto de mi cara en su matriz de objetivos? Elías preguntó. Es posible que haya usado su identificación como señuelo en varias transmisiones interceptadas, dijo Taylor a la ligera. ¡Guau! Traicionado por la reina. Experiencia humana clásica. De vuelta en la habitación. Elías se desplomó sobre su cama. Taylor se quedó quieto un momento, inmóvil, y luego hizo algo inusual. Ella salió de su armadura por completo, dejándola plegarse en un disco compacto junto a la cuna. Ella llevaba una túnica simple debajo, cosida con hilo que brillaba débilmente como mapas estelares. Elías levantó la vista. Acabamos de tener la pelea de drones de nuestra primera pareja. No eres mi pareja, dijo, acostándose con ella de vuelta a él. Quiero decir, todavía no, capitán. Está bien, vea. Duerma, Su Majestad, del Chile sobrante. Esa noche, el regulador climático no gimió, y ninguno de los dos parecía importarles. Fue en algún lugar entre el tercer roce accidental de su mano contra la suya y el catastrófico mal funcionamiento de la esclusa de aire que Elías se dio cuenta de que ya no toleraba la presencia de la reina. Él era ajustándose a él como una rodilla chirriante que aprendió a predecir el clima o la inquietante satisfacción de finalmente calcetines a juego en Zerog. No es que lo admitiera, especialmente no después de la incidente del cepillo de dientes. Taylor había comenzado a guardar sus pertenencias en su casillero de higiene compartido. Al principio, era solo un bata doblada flotando 2 centímetros por encima de la superficie gracias a algún tipo de tecnología de preservación de la dignidad antigravedad. Luego, un peine que sospechosamente parece una matriz de defensa planetaria en miniatura. Y luego el cepillo de dientes, elegante, regio, programado para susurrar afirmaciones tranquilizadoras en Velari exactamente a las 6:00 AM todas las mañanas. Creo que simplemente me llamó insuficientemente texturizado, Elías. Sed, mirando el cepillo reluciente junto a su palo de cerdas masticadas. Es un cumplido cultural, respondió Taylor. Sin levantar la vista del núcleo desmontado del dron, estaba analizando en el suelo. Me siento tan honrada que podría llorar. Siempre dices eso, pero tus ojos permanecen decepcionantemente secos. Él se inclinó sobre su hombro, fingiendo examinar la esfera zumbante de los circuitos alienígenas. Eres realmente bueno en esto. Tú nunca. ¿Piensa en dejar el negocio del trono y abrir un taller de reparaciones? Destruiría tu economía en 6 rotaciones. ¿Ves,
Ese es el espíritu. Sus bromas fueron interrumpidas por una sacudida repentina en el piso. Un gemido resonó por la base, seguido de las desconcertantes tramas de advertencias de descompresión. Silix siguió cantando. El intercomunicador con la alegre urgencia de un paseo en un parque de diversiones que funciona mal. Brecha estructural detectada en corredor. 17 esclusa de aire más cercana comprometida. Puede experimentar ventilación no planificada. Elías. Ya se estaba moviendo, agarrando el traje de emergencia que había guardado debajo de su cama, pero Taylor lo golpeó hasta el cuello. Puerta. Su armadura fluía sobre su cuerpo como metal líquido, venas luminosas pulsando a juego con su adrenalina. Tú. Las botas están en el pie equivocado, dijo rotundamente. Es una elección de estilo, respondió, saltando mientras sujetaba una abrazadera. Hacia atrás. Corrieron a través de pasillos parpadeantes, el piso vibrando debajo de ellos con cada uno presurizado. Gemido. El humo se curvaba desde el techo como si la base estuviera tratando de exhalar algo desagradable. A mitad de camino del Brereich, el pasillo dio un violento estremecimiento y el mundo se inclinó. Taylor lo agarró a mitad del tropiezo, tirando de él hacia la escotilla de cierre de emergencia. Una lluvia de chispas cayó de un panel de luz roto. Por una ridícula segundo, Elías pensó que parecía romántico. Creo que esta es la parte en la que digo que te tengo, murmuró mientras ella lo arrastró erguido. Eres muy pesado, dijo ella. Masa muscular. De nada. Sellaron el mamparo justo cuando una cascada de atmósfera aullaba por el pasillo, arrancando un dron de transporte. Sus amarres magnéticos y arrojándolo como una libélula de metal contra la pared. Elías se desplomó contra la puerta. Jadeando. Taylor se quedó perfectamente quieta, con las orejas temblorosas por la tensión residual. Gracias, dijo después de un latido. Me salvaste el culo. Me debes un cepillo de dientes adecuado. Sabía que era un movimiento de poder. El silencio se extendía entre ellos. No incómodo, aún no cómodo, solo. Suspendidos, como dos personas paradas al borde de algo que no habían definido. Geometría y ventana estética. Espaciado. Elías sospechaba que Silix solo quería una excusa para mostrar las baldosas interactivas del atrio. Va a ser un desastre, murmuró Elías, poniéndose el uniforme más limpio que pudo encontrar. La mitad de los delegados todavía piensan. La diplomacia Valari implica el desmembramiento ritual. Solo los martes. Reconfortante. Al entrar en el atrio, los azulejos iluminaban debajo de sus escalones con entusiasmo programado. Taylor caminó como la gravedad había sido diseñada para. Acomódala. Elías caminó como si la gravedad le debiera dinero. La asamblea tuvo. Ya se ha comenzado con especies de 8 sistemas representados. Gelatinoso, cristalino, bípedo y uno flotante. Orbe que se comunicaba únicamente a través de eructos en código Morse. La forma holográfica de Silix flotaba sobre su cabeza, radiante con material sintético. Optimismo. Bienvenidos al simposio de reafirmación del Acuerdo Intergaláctico y refrigerios ligeros. Elías se inclinó. Hacia Ta. ¿Decía refrescos ligeros? Ella asintió solemnemente. En Valari, eso generalmente significa digestivo. Vapor y honestidad emocional. Genial. No traje mi inhalador de trauma. Taylor. Se paró ante el consejo y pronunció un discurso tan preciso que podría haber sido cortado de cristal. Ella habló de unidad, de aliento compartido entre especies, de la noche en que había sobrevivido a una brecha en la base, no como reina, sino como camarada al lado de un soldado humano. Sus palabras flotaban en el aire, amplificadas por el campo de tensión auditiva. Elías trató de no parecerse a él. Estaba sonrojándose. Entonces llegó la interrupción. Un silbido agudo, un brillo, un fallo en las baldosas, y desde el otro extremo del atrio, estalló un borrón de movimiento. Elegante, metálico y horriblemente dentudo. ¿Es eso un tiburón láser?, dijo Elías, ya dibujando su blaster con traje flotante. Siento que nos hemos preparado para este escenario exacto. La criatura avanzó con el zoom, los ojos brillando, las aletas modificadas en herramientas trituradoras multiusos. Delegados. Dispersos. El orbe comenzó a eructar agresivamente. Silix gritó algo sobre protocolo. Infracciones, que todos ignoraron. Taylor alcanzó su guante oculto, él. La armadura se desplegaba con un timbre melódico, mientras Elías rodaba debajo de una mesa de servir y salía con un desintegrador y una bandeja.
de lo que parecían rodajas de pepino radiactivo. Distraída, llamó ella. Tengo bocadillos y sarcasmo. Hagamos esto. Él lanzó la bandeja. El tiburón pivotó en el aire y vaporizó los aperitivos con un pulso chirriante de su boca con láser. Elías se agachó, evitando por poco un corte de pelo abrasador. Me gustan esas cejas, murmuró. Tal lanzado. Ella misma hacia arriba usando los impulsores de pulso de su armadura, pateando una viga de soporte con la gracia de alguien criado en gravedad variable. Chocó con el tiburón, redirigiendo su trayectoria de vuelo lo suficiente como para enviarlo girando hacia él. Estación de avituallamiento. Elías aprovechó el momento para ajustar su blaster al chisporroteo de iones y disparó 3 tiros a su paquete de propulsión. Chispas, humo, un grito. El tiburón giró en espiral, se crispó y colapsó en el aire en un montón de aletas derretidas y vuelo estacionario roto. Silencio. Regresó al atrio. Los delegados se soltaron lentamente. El orbe eructó con un ritmo conciliatorio. Ta aterrizó. Al lado de Elías, su armadura humeaba ligeramente, un mechón de cabello fuera de lugar. ¿Estás bien?, él preguntó. Mi pendiente. Fue incinerado. Bueno, esa fue probablemente la cumbre intergaláctica menos incómoda a la que he asistido. Los delegados. Acordó por unanimidad entrar en receso. Más tarde, de vuelta en sus aposentos, Elías se dejó caer en su litera con un gemido. Luchamos contra un tiburón láser. Creo que ahora estamos casados. Taylor se sentó frente a él, con el cabello recién peinado. Se volvió a trenzar, sorbiendo de un matraz cristalino. No nos unimos a través del combate compartido. Ese es un cliché terrano. Pero tú. No me salvó. Tu puntería fue moderadamente efectiva. Eso es lo más bonito. Cosa que alguna vez me has dicho. Entonces tus estándares son trágicamente bajos. Se sentaron en un silencio cordial. Elías lo intentó, sin darse cuenta de que su asiento se había acercado un poco más cada noche. Tampoco se dio cuenta de que su nueva bata colgaba al lado de su chaqueta o que sus zapatos ahora formaban un semicírculo tácito cerca de la cama. ¿Crees que el tiburón era un único?, él preguntó. Improbable. Su unidad flotante tenía marcas del Greenborn. Célula de disrupción. Ya los odio. Son conocidos por sus ataques simbólicos. Él, Sark, creo, estaba destinado a burlarse de mi estatus. Porque eres de la realeza. Porque una vez comparé a su líder con una anguila borracha durante las negociaciones. Lo devuelvo. Me gustas mucho. Ella no sonrió. No exactamente. Pero sus oídos se crisparon y ella, recostado contra la pared, con los ojos cerrados. Deberías dormir, murmuró ella. El suelo podría atacarnos. Siguiente. Si es así, quiero que lo sepas. Tu cepillo de dientes me asusta. Bien. Es. Trabajando. Elías levantó la manta. En algún lugar en la quietud, su mano rozó la de ella en la consola compartida entre sus literas. Ella no se apartó. Tampoco lo hizo. Él. Afuera, las estrellas giraban como un reloj lento. Dentro, 2 especies ya no. Esperó a que el peligro los uniera. Se quedaron, incluso cuando no fue así. La primera señal de que las cosas habían. El cambio fue sutil. Ta dejó de llegar exactamente 2 minutos después de que se apagaran las luces. En cambio, ella ya estaba allí cuando Elías entró de su patrulla, sentado con las piernas cruzadas en el suelo, escaneando un borrador del tratado, mientras una taza de líquido azul humeante flotaba a su lado en una cuna magnética. Ella no levantó la vista cuando entró, pero sus oídos se movieron ligeramente, como un sistema de radar marcando su llegada. Vuelo contemplativo. ¿Te?, preguntó Elías, arrojando su equipo al banco. Mejora la claridad neuronal. Y regulación emocional, dijo. ¿Te gustaría un poco? Miró la bebida reluciente. Solo si no lo hace. Hazme llorar por los errores de mi infancia. Sin promesas. Lo compartieron de todos modos. 1. Sorbió. Elías tosió como si hubiera inhalado una llama de sol. Me serviste psicológicamente. Lava. Está delicadamente infundido con péptidos introspectivos, dijo. Yo solo. Recordé la vez que llamé a mamá a mi maestra de matemáticas. Esto es un arma. La dinámica nocturna se había suavizado, menos como torpeza diplomática, y más como la lenta e inevitable mezcla de 2 órbitas cohabitantes. Ella ya no se inmutó cuando le arrojó los calcetines.
Él dejó de fingir no escucharla tararear. Mientras leía, y todas las mañanas, los cepillos de dientes estaban uno al lado del otro como una pequeña bandera de rendición. Brereech, el pasillo dio un violento estremecimiento y el mundo se inclinó. Taylor lo agarró a mitad del tropiezo, tirando de él hacia la escotilla de cierre de emergencia. Una lluvia de chispas cayó de un panel de luz roto. Por una ridícula segundo, Elías pensó que parecía romántico. Creo que esta es la parte en la que digo que te tengo, murmuró mientras ella lo arrastró erguido. Eres muy pesado, dijo ella. Masa muscular. De nada. Sellaron el mamparo justo cuando una cascada de atmósfera aullaba por el pasillo, arrancando un dron de transporte. Sus amarres magnéticos y arrojándolo como una libélula de metal contra la pared. Elías se desplomó contra la puerta. Jadeando. Taylor se quedó perfectamente quieta, con las orejas temblorosas por la tensión residual. Gracias, dijo después de un latido. Me salvaste el culo. Me debes un cepillo de dientes adecuado. Sabía que era un movimiento de poder. El silencio se extendía entre ellos. No incómodo, aún no cómodo, solo. Suspendidos, como dos personas paradas al borde de algo que no habían definido. Geometría y ventana estética. Espaciado. Elías sospechaba que Silix solo quería una excusa para mostrar las baldosas interactivas del atrio. Va a ser un desastre, murmuró Elías, poniéndose el uniforme más limpio que pudo encontrar. La mitad de los delegados todavía piensan. La diplomacia Valari implica el desmembramiento ritual. Solo los martes. Reconfortante. Al entrar en el atrio, los azulejos iluminaban debajo de sus escalones con entusiasmo programado. Taylor caminó como la gravedad había sido diseñada para. Acomódala. Elías caminó como si la gravedad le debiera dinero. La asamblea tuvo. Ya se ha comenzado con especies de 8 sistemas representados. Gelatinoso, cristalino, bípedo y uno flotante. Orbe que se comunicaba únicamente a través de eructos en código Morse. La forma holográfica de Silix flotaba sobre su cabeza, radiante con material sintético. Optimismo. Bienvenidos al simposio de reafirmación del Acuerdo Intergaláctico y refrigerios ligeros. Elías se inclinó. Hacia Ta. ¿Decía refrescos ligeros? Ella asintió solemnemente. En Valari, eso generalmente significa digestivo. Vapor y honestidad emocional. Genial. No traje mi inhalador de trauma. Taylor. Se paró ante el consejo y pronunció un discurso tan preciso que podría haber sido cortado de cristal. Ella habló de unidad, de aliento compartido entre especies, de la noche en que había sobrevivido a una brecha en la base, no como reina, sino como camarada al lado de un soldado humano. Sus palabras flotaban en el aire, amplificadas por el campo de tensión auditiva. Elías trató de no parecerse a él. Estaba sonrojándose. Entonces llegó la interrupción. Un silbido agudo, un brillo, un fallo en las baldosas, y desde el otro extremo del atrio, estalló un borrón de movimiento. Elegante, metálico y horriblemente dentudo. ¿Es eso un tiburón láser?, dijo Elías, ya dibujando su blaster con traje flotante. Siento que nos hemos preparado para este escenario exacto. La criatura avanzó con el zoom, los ojos brillando, las aletas modificadas en herramientas trituradoras multiusos. Delegados. Dispersos. El orbe comenzó a eructar agresivamente. Silix gritó algo sobre protocolo. Infracciones, que todos ignoraron. Taylor alcanzó su guante oculto, él. La armadura se desplegaba con un timbre melódico, mientras Elías rodaba debajo de una mesa de servir y salía con un desintegrador y una bandeja. De lo que parecían rodajas de pepino radiactivo. Distraída, llamó ella. Tengo bocadillos y sarcasmo. Hagamos esto. Él lanzó la bandeja. El tiburón pivotó en el aire y vaporizó los aperitivos con un pulso chirriante de su boca con láser. Elías se agachó, evitando por poco un corte de pelo abrasador. Me gustan esas cejas, murmuró. Tal lanzado. Ella misma hacia arriba usando los impulsores de pulso de su armadura, pateando una viga de soporte con la gracia de alguien criado en gravedad variable. Chocó con el tiburón, redirigiendo su trayectoria de vuelo lo suficiente como para enviarlo girando hacia él. Estación de avituallamiento. Elías aprovechó el momento para ajustar su blaster al chisporroteo de iones y disparó 3 tiros a su paquete de propulsión. Chispas, humo, un grito. El tiburón giró en espiral, se crispó y colapsó en el aire en un montón de aletas derretidas y vuelo estacionario roto.
Silencio. Regresó al atrio. Los delegados se soltaron lentamente. El orbe eructó con un ritmo conciliatorio. Ta aterrizó. Al lado de Elías, su armadura humeaba ligeramente, un mechón de cabello fuera de lugar. ¿Estás bien?, él preguntó. Mi pendiente. Fue incinerado. Bueno, esa fue probablemente la cumbre intergaláctica menos incómoda a la que he asistido. Los delegados. Acordó por unanimidad entrar en receso. Más tarde, de vuelta en sus aposentos, Elías se dejó caer en su litera con un gemido. Luchamos contra un tiburón láser. Creo que ahora estamos casados. Taylor se sentó frente a él, con el cabello recién peinado. Se volvió a trenzar, sorbiendo de un matraz cristalino. No nos unimos a través del combate compartido. Ese es un cliché terrano. Pero tú. No me salvó. Tu puntería fue moderadamente efectiva. Eso es lo más bonito. Cosa que alguna vez me has dicho. Entonces tus estándares son trágicamente bajos. Se sentaron en un silencio cordial. Elías lo intentó, sin darse cuenta de que su asiento se había acercado un poco más cada noche. Tampoco se dio cuenta de que su nueva bata colgaba al lado de su chaqueta o que sus zapatos ahora formaban un semicírculo tácito cerca de la cama. ¿Crees que el tiburón era único? Él preguntó. Improbable. Su unidad flotante tenía marcas del Greenborn. Célula de disrupción. Ya los odio. Son conocidos por sus ataques simbólicos. Él, Sark, creo, estaba destinado a burlarse de mi estatus. Porque eres de la realeza. Porque una vez comparé a su líder con una anguila borracha durante las negociaciones. Lo devuelvo. Me gustas mucho. Ella no sonrió. No exactamente. Pero sus oídos se crisparon y ella, recostado contra la pared, con los ojos cerrados. Deberías dormir, murmuró ella. El suelo podría atacarnos. Siguiente. Si es así, quiero que lo sepas. Tu cepillo de dientes me asusta. Bien. Es. Trabajando. Elías levantó la manta. En algún lugar en la quietud, su mano rozó la de ella en la consola compartida entre sus literas. Ella no se apartó. Tampoco lo hizo. Él. Afuera, las estrellas giraban como un reloj lento. Dentro, dos especies ya no. Esperó a que el peligro los uniera. Se quedaron, incluso cuando no fue así. La primera señal de que las cosas habían. El cambio fue sutil. Ta dejó de llegar exactamente 2 minutos después de que se apagaran las luces. En cambio, ella ya estaba allí cuando Elías entró de su patrulla, sentado con las piernas cruzadas en el suelo, escaneando un borrador del tratado, mientras una taza de líquido azul humeante flotaba a su lado en una cuna magnética. Ella no levantó la vista cuando entró, pero sus oídos se movieron ligeramente, como un sistema de radar marcando su llegada. Vuelo contemplativo. ¿Te preguntó Elías, arrojando su equipo al banco. Mejora la claridad neuronal. Y regulación emocional, dijo. ¿Te gustaría un poco? Miró la bebida reluciente. Solo si no lo hace. Hazme llorar por los errores de mi infancia. Sin promesas. Lo compartieron de todos modos. 1. Sorbió. Elías tosió como si hubiera inhalado una llama de sol. Me serviste psicológicamente. Lava. Está delicadamente infundido con péptidos introspectivos, dijo. Yo solo. Recordé la vez que llamé a mamá a mi maestra de matemáticas. Esto es un arma. Sus. La dinámica nocturna se había suavizado, menos como torpeza diplomática, y más como la lenta e inevitable mezcla de dos órbitas cohabitantes. Ella ya no se inmutó cuando le arrojó los calcetines. Él dejó de fingir no escucharla tararear. Mientras leía, y todas las mañanas, los cepillos de dientes estaban uno al lado del otro como una pequeña bandera de rendición. Asintió lentamente. Así que esto es adiós. No, dijo ella. Esto es intermedio. Ella. Lo besé. Sin preámbulos, sin drama, solo sus labios sobre los de él, su mano en la parte de atrás de su cuello, su corona casi golpeando su frente. Fue incómodo y perfecto. Ella subió al barco. Él. Puerta sellada. Los motores zumbaron y luego rugieron. Ella se había ido. 3 rotaciones. Aprobado. Elías volvió a su rutina. Patrullas, equipo medio roto, debate. Filosofía moral con máquinas expendedoras que ahora solo dispensan obleas calcáreas y sabiduría no solicitada. Él no habló de ella, no mucho, solo lo suficiente para confundir al cocinero de la cafetería, que empezó a hacer
Comidas con forma de glifos de estrellas Valari por aburrimiento y simpatía leve. En la cuarta rotación, la base recibió un transmisión, una coronación, no la de ella. El heredero secundario había tomado la corona. Ver había abdicado. Ella no estaba en el barco que aterrizó. Al principio no. Él. La primera persona en desembarcar fue un enlace Valari con una declaración de renuncia firmada, legalmente vinculante. Diplomáticamente traicionero, y entregado con el aplomo rígido de alguien que se esforzaba mucho por no hiperventilar. Entonces ella salió. Sin corona, sin armadura, solo una túnica, una bolsita y el más leve rastro de una sonrisa. Hilas estaba esperando en la cubierta de aterrizaje, apoyado contra una caja de carga con una taza de café y un terrible corte de pelo que, según él, fue intencional. Te perdiste la ceremonia, dijo. Atrapé él. Lo más destacado, respondió ella. Hubo fuegos artificiales. Alguien se cayó de un balcón. Él le entregó el café. Salve tú. Cepillo de dientes. ¿Mío o tuyo? Se fusionan. Silic dice que es simbólico. Ellos caminan de regreso. A su habitación juntos. Sin fanfarrias, sin discursos, solo un suave clic de la puerta. 2 tazas de cafeína mala y la tranquila sensación de que algo finalmente se alineó. Taylor desempacó lentamente. No su atuendo real, solo ropa que no zumbaba. Libros escritos en idiomas que no exigían títulos. Una planta que brillaba débilmente cuando se sentía segura. Esa noche. Ella no fue a la cuna. Ella no necesitaba una invitación. Ella se acurrucó a su lado, con las orejas largas temblando con algo. Como la paz. Y las miró al techo. Creo que vamos a ser extraños compañeros de cuarto para siempre. Ella descansó la cabeza. En su hombro. Habla por ti mismo. Planeo ser raro y soberano. Reina de. El cajón de los calcetines. Solo si juras fealty. Él cogió su mano. Y. Ya lo hice. La base giró silenciosamente debajo de ellos. Las estrellas exteriores ardían en espirales perezosas. Dentro, 2 vidas, no. Más tiempo atado por protocolo o misión, eligió quedarse.